Los griegos inventaron la cartografía y las Olimpiadas. ¿También inventaron la democracia? En griego, la palabra democracia significa gobierno del pueblo. Pero a Platón le gustaba llamarla el gobierno de las multitudes. Desde los años 508 y 507 a.C. hasta el 322 a.C., los atenienses la ejercieron guiados por la idea de que el gobierno debía ser ejercido por la mayor cantidad posible de ciudadanos. Idea que en un principio parecía muy democrática, pero para ser ciudadano había que cumplir una lista de requisitos como ser varón, ser hijo de padre y madre ateniense, ser mayor de 20 años y ser lo suficientemente rico para poder dedicarle tiempo a la política. Es decir, se estima que de unos 35.000 habitantes de Atenas, solamente eran ciudadanos entre 2.000 y 3.000. Dejemos por un momento Atenas y volvamos a nuestras escuelas. Imaginen sus aulas. Si nos guiamos por estos porcentajes, en una escuela de 400 estudiantes, solo 32 serían ciudadanos y gozarían de este derecho. Es decir, votaría solo una minoría. Volviendo a los atenienses, ellos ejercieron la democracia directa. Esto quiere decir que los mismos ciudadanos eran los que tomaban las decisiones sin intermediación de representantes. Te estarás preguntando cómo lo hacían. Participaban en asambleas en las que discutían en igualdad de condiciones. Luego, por voto, sorteo o rotación, elegían a los integrantes de las instituciones ejecutivas. Para ellos imperaba el concepto del bien común, entendido como aquello que es bueno para la ciudad en su conjunto. Además, la participación ciudadana era considerada como una condición necesaria para el desarrollo pleno de la persona. En la República Romana, entre los años 509 a.C. y 27 a.C., se desarrollaron algunas prácticas de participación ciudadana como las asambleas o la elección de magistrados. Sin embargo, comparadas con las griegas, eran mucho más acotadas. Durante la Edad Media no existieron prácticamente experiencias democráticas. La idea de democracia entendida como el gobierno del pueblo se retomó en el siglo XV con la formación de los Estados nacionales europeos. Sin embargo, la conquista de la democracia se fue consolidando recién a partir de las revoluciones iniciadas en el siglo XVII y fortalecidas en el siglo XVIII. Para aquel entonces, los estados ya abarcaban grandes territorios y poblaciones muy numerosas, razones que imposibilitaron el ejercicio de la democracia directa. Entonces se pensó otra forma de participación del pueblo, la democracia representativa. Esto quiere decir que las decisiones colectivas son tomadas por un grupo de personas elegidas por la mayoría con ese fin, por un tiempo determinado. Sin duda, la Revolución Francesa marcó la consolidación de la democracia moderna. Bajo el lema de libertad, igualdad y fraternidad, la revolución terminó con el poder absoluto del monarca, inaugurando un régimen alternativo que, si bien era más democrático que el anterior, no establecía la igualdad tal como la conocemos hoy. Las mujeres no participaban y los sectores populares lo hacían a través de la voz de la burguesía. Los súbditos pasaban a ser ciudadanos con derechos y obligaciones. Se abrían nuevos horizontes políticos. La soberanía popular comenzaba a adquirir sentido. En nuestro país, la consolidación de la democracia implicó un largo proceso de errores y aciertos, de avances y retrocesos. Hay algunos hitos fundamentales en la historia democrática argentina. El año 1853 es el año en que se sanciona y se jura la Constitución Nacional. La Carta Magna Argentina, que contiene los derechos civiles y políticos de todas y todos a través de sus declaraciones, derechos y garantías. Me corrijo, la Constitución de 1853 no contenía los derechos de todas y todos, porque en aquella época las mujeres no gozábamos de todos los derechos, como los políticos, y por eso no podíamos votar. Además, en aquel momento el voto no era obligatorio, así que votaban solamente los varones que así lo deseaban, ya que eran los únicos que podían. En definitiva, eran muy pocos los que finalmente votaban. En 1912 se sancionó la llamada Ley Sáenz Peña. Antes de esta ley, el voto era un derecho individual, no una obligación, y no era secreto.
Eso hacía que el votante sintiese la presión del patrón, del delegado o del caudillo. El hecho de contradecirlo podía poner en peligro su trabajo y a veces también su vida. A partir de la sanción Ley Sáenz Peña, el voto pasa a ser secreto, universal y obligatorio. Pero en esta universalidad no estaban contempladas las mujeres, las personas de pueblos indígenas ni extranjeras, mucho menos los jóvenes. Recibo en este instante de manos del Gobierno de la Nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas. Recién con la Ley 13.010, promulgada en el año 1947, las mujeres, luego de intensas luchas, conquistaron sus derechos políticos y de esta forma el sufragio se volvió realmente universal en Argentina. Ahora sí, todas y todos podíamos votar. Si bien la ley del sufragio femenino se promulgó en 1947, la igualdad jurídica entre varones y mujeres se terminó por consolidar en la reforma constitucional de 1949, realizada por el gobierno de Juan Domingo Perón. En esta reforma también se incorporaron los derechos sociales. En el año 2012 llegó la cuarta ampliación gracias a las modificaciones de la Ley Electoral Nacional que habilita el voto a partir de los 16 años. La ley número 26.774 de Ciudadanía Argentina tiene por objetivo la ampliación de los derechos políticos de los jóvenes entre 16 y 18 años de edad. Algunos de los objetivos de esta ley son promover la participación y el compromiso político de los jóvenes y que formen parte de las decisiones colectivas que les atañen, los afectan y los incluyan. Hoy inmortal es el voto sagrado. Libertad, libertad.